Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Hoy viernes, chicos. Estoy súper feliz. Claro, vamos a tener 2 días de descanso para poder retomar nuevamente. Vamos a tener sábado y domingo para compartir con la familia, ¿sí? Eso me da mucho gusto, ¿sí? Claro, disfrutamos con la familia, pero sábado y domingo es especial, ¿sí? Chicos, tenemos aquí nuestro emblema de eh, transformación educativa, ¿sí? La próxima semana se viene una semana espectacular, ¿sí? Te espero ahí, ¿eh? Ok, y vamos a ver qué tenemos hoy, viernes 16, para hacer. Comparto mi pantalla contigo, ¿ok? Vamos a ver qué tenemos. Hoy es viernes, chicos, ¿sí? La profe ya está re feliz porque hoy es viernes. Vamos a tener nuestro día de descanso, ¿sí? Para retomar con más energía aún la próxima semana. ¿Ok? Excelente. Entonces, a ver, estoy compartiendo ahora, a ver. Momentito. Ahí está apareciendo la tarea del día de hoy, viernes 16 de abril. ¿Ok? Tenemos nuestro cuadernillo de retroalimentación del área de matemáticas, ¿sí? Nuestra retroalimentación es del número 11, ¿sí? Aquí aparece el número, aquí chicos, aquí, ¿sí? Entonces, cuando tengo una hojita, lo primero que tengo que hacer es colocarle la fecha, que es 16 de abril del 2021, ¿ok? Nombre y apellido, no te olvides, ¿sí? Nombre y apellido. Tu número de cédula, sí o sí, súper importante. El nombre de tu profe, ¿sí? María Martínez, ¿ok? Martínez. El nombre de tu escuela, ¿cómo se llama tu escuela? Muy bien, Adela Perá. ¿Perá? Sí. ¿En qué departamento estamos? Muy bien, en la capital. Capital. Si vivís cerca de la escuela, sí, sos de capital. Muy bien. Si tenés duda, pregúntale a mamá en qué departamento estás, ¿ok? Avanzamos. Ya tenemos nuestra primera propuesta de trabajo y dice esto en el punto. Con ayuda del docente o de mi familia, realizo las actividades. Hoy utilizaré mis contadores. ¿Qué eran los contadores? Eran objetos que sirven para contar. Muy bien. Hoy la profe tiene unos cuadritos un poquito más grandes. Miren, ¿ven ahí mis nuevos contadores? ¿Sí? Son cuadritos. ¿Ok? Otros cuadritos, varios cuadritos tengo, ¿ven? Excelente. Esos son mis contadores que yo voy a utilizar el día de hoy. ¿Qué quiere que hagamos? A ver, vamos a la propuesta número 1 y dice así. Escucha bien. Cuento los contadores hasta una decena y represento en un conjunto. A ver, ¿qué era una decena? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Se acuerda que tenía que tener 2 numeritos? Ah, ¿y cuál es ese número? 10. Muy bien, y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar 10 de mis contadores. Hoy tengo un cuadrito, tengo cuadros, entonces voy a poner 10 en este conjunto. Así, 1. La verdad que mis contadores son de color marrón, pero igual no. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Está desordenado, pero son mis contadores. Miren, igualito a esto. Miren aquí. ¿Está bien? Excelente. Muy bien. Entonces, una decena es igual a 10 unidades. ¿Se acuerdan? Entonces, vuelvo a repetir.
una decena, sí, para recordar, tenemos que recordar, aquí está. Una decena es igual a 10 unidades. Por eso me pide una decena, entonces yo tengo que dibujarle 10 unidades o 10 objetos, ¿ok? Muy bien, excelente. Avanzamos en la propuesta número 2. En la propuesta 2 es súper interesante porque vamos a trabajar ¿con qué? Con el cartel de valores, ¿se acuerdan? Muy bien. Ubico en el cartel de valores el numeral 10. ¿Cómo voy a hacer eso? Por cada casillita, ¿sí? Debo escribir un solo número, empezando desde la unidad, que son los números cuando está solito. Y cuando hay dos numeritos ya son decenas. Aquí yo les dije que hasta centena íbamos a estudiar, ¿ok? Unidad, decena, centena. Y tengo el número 10. El primero va a ser el 0 y el 0 entonces va a ir en la unidad. Entonces pongo el 0 aquí y en la decena va a estar el número 1. ¿Ok? Esa es la forma correcta de utilizar el cartel de valores. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí ya está. Avanzamos. En la propuesta número 3, completo y coloreo una decena de banderines. Y aquí solo tengo 3, entonces yo tengo que completar hasta llegar a una decena. ¿Cuánto era una decena? 10 unidades. Aquí ya tengo 3 banderines. Vamos con el cuarto banderín, ¿sí? 4, 5, 6, 7, después 8, aquí tiene que llegar otra vez. Después que viene después del 8, 9 y después el 10. Muy bien. Y para que los banderines sean bonitos, yo tengo que usar diversos colores. Por ejemplo, puedo pintar, sí, aquí, a ver qué color, el rojo. Muy bien, este va a ser mi banderín de color rojo, porque dice completo y coloreo. Creo que salí de la rayita. No hay que salir de la raya, chicos, ¿sí? Por favor, entonces completo. Mi primer banderín, a ver, tengo que pintarlo súper, súper, súper bien. ¿Ok? Ahora, mi segundo banderín ya no puede ser rojo, chicos. Tiene que ser de otro color. A ver, ¿qué color va a aparecer aquí? Un azul, qué bonito. Entonces hacemos con el azul. Ok, pintamos todito nuestro banderín. ¿Sí? Eso. Hay que pintar, el banderín tiene que estar bien pintadito, no pueden enviar los banderines sin pintar. Siguiente color, a ver, ¿cuál me gustaría? Un verde, aquí está un verde. Así, voy pintando así como yo quiero, y coloreo, dice la profe. Los banderines siempre son bonitos cuando tienen muchos colores. ¿Ven mis banderines aquí arriba? La profe tiene en su pantallita los banderines. Y cuanto más coloridos sean, son mucho más bonitos, ¿ok? Entonces, ¿cuántos banderines tengo que dibujar? Una decena. ¿Cuántas unidades? 10 unidades, ¿ok? Entonces, yo voy a pintar hasta el 3 y te dejo a vos que termines con los otros banderines, ¿sí? Son 10 banderines. Hasta así, miren aquí arriba la profe. Muy bien. Excelente, necesito que pinten todo para que esté bien bonito su banderín. Y avanzamos. ¿Qué otra propuesta tenemos? Atiendan aquí, chicos. Dice la propuesta número 4. Pinto el conjunto que tenga una decena de globos. ¿Cuál es el que tiene una decena? Acuérdense que una decena es igual a 10 unidades. Muy bien, el conjunto F. Excelente. Entonces, ¿qué voy a hacer con el conjunto F? Voy a pintar. Excelente.
¿Y qué voy a hacer con el conjunto G que está aquí? Voy a dejarlo así, muy bien. Entonces puedo pintar también los globos en forma colorida, ¿sí? Para que sea bien bonito. Yo voy a pintar esto que está en el último ahora. Esto lo pinto de color verde. Ahora cambio de color, ¿sí? Cambio de color y este es un celeste espectacular. Entonces voy pintando los 10, ¿sí? Porque aquí me dice que hay 10 y 10 es igual a una decena y una decena es igual a 10. Muy bien. Sigo pintando mi globo. ¿Te gusta mi globo? ¿Sí? A mí también me gusta. Sí, me gustó mucho pintar los globitos. Hoy es pintar con diversos colores, ¿ok? Te dejo a vos que termines de pintar los globos, ¿sí? Tenés que pintar 10. La profe solo pintó 3 y vos vas a pintar el resto, ¿ok? Muy bien, voy a avanzar en la propuesta de trabajo que tenemos para el día de hoy, 16, viernes 16. A ver qué tenemos. Oh, muy bien, terminamos y agradecemos a la Unidad de Innovación Pedagógica del Departamento de Cordillera, ¿sí? Ya terminamos matemática, nuestra retroalimentación y pasamos a guaraní, ¿sí? Cuadernillo de retroalimentación del área de guaraní y estamos ya en el cuadernillo número 7. Y lo primero que tenemos que completar es la fecha y en guaraní se dice arangué. ¿Qué arangué? 16, o por ahí interés, peteín, ja, poteín. 1 y 6, 16. No por ahí interés. Y huevepe yahuereco, imagina. Más abajo tenemos Jera Jajera Yoapı, que es nombre y apellido, ¿sí? Número de cédula del otro lado, aquí al otro lado. Boejara, que es el nombre de tu profe, que te está pidiendo el nombre de tu profe. ¿Cómo se llama tu profe? Entonces le escribí rapidito porque vos ya sabes hacer, ¿sí? Martínez, María Martínez. También tu Boejao es escuela. Y vos ya sabes escribir. Adela, espera. Sí. Tetamoré, que significa departamento, y nosotros lo agregamos como capital. Capital. Muy buena, pa. Vos podés pausar y copiar tranquilito las tareas. Yo voy a ir avanzando. Y ya tenemos, ¿se acuerdan de este texto? ¿Alguien se acuerda? Sí, ¿se acuerdan? Muy buena interés. Va iko ape. Ñamoñe ye, hoy pota ñamoñe vara. Ñanere sain hanwa. Yaguata, yapopo. Ñañani saraki. Ñanderete ñamungue. Ani kende kaiwe. Ipora yaguata. Iporante ñañembo sarai. Ñamungue, ñanderete. Ñane resain hanwa. Para ser sanos, hay que caminar, saltar y correr alegre o felices. Nuestro cuerpo debemos de mover. No seas perezoso, ¿sí? Es bueno caminar, pero es mucho mejor jugar, a mover el cuerpo para ser más sanos, ¿ok? Muy bien. O podés pausar, volver a leer. Y esto lo hizo Edgar Brizuela Arembiapocue, ¿sí? Quien es el autor de la obra Edgar Brizuela. Tembia por aquí vamos a hacer, ¿sí? Ay que ti ha amboyata anga. Tena amuhangaje iba muñerame muñera ñanene sainhanwa. Recorto y pego imagen, ¿sí? O dibujo lo que expresa el texto ñanene sainhanwa para ser sanos. Para ser sanos, ¿qué hay que hacer? Hay que caminar, hay que saltar, hay que jugar alegremente, ¿sí? ¿Qué más decía el texto?
que es bueno caminar, pero es mucho mejor jugar, ¿ok? Entonces yo te dejo ahí para que vos dibujes ahí como vos lo entendiste, ¿sí? Genial, ya está. Claro que puede ser en una plaza o en un parque, sí, ahí es donde más saltamos, pero como que ahora no podemos irnos, entonces en el patio de la casa podemos saltar, podemos caminar, podemos correr, ¿sí? Nada de dentro de la casa, no se hace eso dentro de la casa, se hace en el patio, ¿ok? Muy bien, vamos a ver qué tenemos aquí, otra propuesta de trabajo. Ok, terminamos porque aquí ya están los agradecimientos a la Unidad de Innovación Pedagógica del Departamento de Caazapá. Hoy por apa, hoy por ahí tereña nerembia poco arapegua, o arapejina viernes, sayahuerecotamo, hoy araicatuamuasha, ya hasañan de rogalguacueran, dive, torupe. Hoy por apa. Entonces yo les deseo, chicos, feliz fin de semana y retornamos el lunes con nuestra transformación educativa. Entonces, la semana que viene a full. Nos vemos, chicos, el lunes con nuestra, muy bien, con nuestra nueva tarea que vamos a estar desarrollando el lunes, el martes, el miércoles y el jueves y el viernes. ¿Ok? Nos vemos. Chao, chao.